Ya no es príncipe, ahora ya es el rey Carlos II de Inglaterra, Charles II. Órale. Y ves ahí esos castillos, unos candelabros, ¿no? Como 20 veces más grandes que estos que tenemos aquí, ¿no? En el Lecrillón. Y ves toda esa pompa y circunstancia. Y lo que estamos cantando hace un momento es muy cierto. No hay lugar más alto ni lugar más grande que estar a los pies del Señor Jesucristo. Y además, si tú o yo nos sentimos un poquito disminuidos o apocados ante la realeza inglesa, pues por ahí hay un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que cuando el Señor Jesucristo regrese, nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que cada uno de nosotros tiene un puesto real. Somos reyes, somos sacerdotes del reino de Dios. ¿Lo crees? Así que cuando vemos estas familias, ¿verdad? El rey de España, la reina de Inglaterra, el rey Carlos II, el Harry, todas estas familias, pues lo que tenemos que hacer es orar por ellos, por su salvación, porque de nada te sirve ser rey en la tierra y ser un mendigo en el infierno después. Lo más valioso es tener a Cristo en el corazón. No hay lugar más alto, más precioso que estar a los pies del Señor Jesucristo. Dale un aplauso de gloria a Él. Amén. Te exaltamos, Señor Jesús. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? No, pastor, pues es que aquí tengo 2, 3 amigos, pastor. No, estamos aquí porque amamos a Jesús. Algo ocurrió hace 2000 años que transformó la historia de la humanidad y nuestras propias vidas, y eso fue la muerte, crucifixión, resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí. Por esa razón quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Estoy enterado que aquí en la Iglesia del Sur están teniendo una serie excelente del libro de Nehemías. Y para darle continuidad a esta serie, vamos a leer Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 6, en un tema que se titula Un corazón que agrada a Dios. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Un corazón que agrada a Dios. Vamos a leerlo. Nehemías 9, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre las gradas de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. ¿Qué dijeron? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6.
tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Precioso pasaje de Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 6. Quiero platicarles a manera de introducción el testimonio de un juez norteamericano que llegó a los pies de Cristo por allá en el siglo XVII. En enero de 1697, durante un servicio memorial para recordar los juicios de las brujas de Salem, Samuel Sewall le entregó un documento a su pastor en una pequeña iglesia de Boston. En la ciudad de Boston, Massachusetts, allá en los Estados Unidos, al norte de esta ciudad tan preciosa, hay un pueblito que se llama el pueblo de Salem. Y allá en el siglo XVII, en el pueblo de Salem, surgió el asunto de que habían brujos y brujas. Entonces los jueces y los magistrados eran recalcitrantemente religiosos, algunos de ellos, y comenzaron a perseguir a todos aquellos que eran acusados de brujería. Algunos efectivamente eran brujos, otros no. Y este hombre, el juez Sewall, había sido uno de los 7 jueces que habían sentenciado a 20 personas inocentes a la muerte, acusándoles injustamente de brujería 5 años antes. Así que estos 20 acusados los trajeron delante del juez y el juez dictaminó en aquellos años que debían ser muertos en la hoguera. Y tomaron a estas 20 personas y las quemaron en la hoguera injustamente porque ni siquiera eran brujos. Impresionante lo que ocurrió en el pueblo de Salem en aquellos años. Sin embargo, el juez Samuel Sewall comenzó a asistir a una iglesia cristiana. Imagínense. Y entonces su conciencia comenzó a acusarlo porque él había mandado matar a estos inocentes. Y entonces él escribió una carta y se la dio a su pastor. Y el pastor leyó la carta delante de toda la congregación con la aprobación del juez Sewall. Y esto decía la carta, se las voy a leer. Yo, Samuel Sewall, sensible a los juicios de Dios sobre mi persona y mi familia, sin importar el rechazo o la vergüenza que pueda venir sobre mi vida, le pido perdón a Dios y pido perdón a todas las familias y habitantes del pueblo de Salem por las injusticias que cometí hace 5 años y que llevaron a la muerte a 20 personas. Pero especialmente deseo pedir sus oraciones para que Dios, que tiene la autoridad suprema y es grande en misericordia sin límites, pueda perdonarme de este gravísimo pecado que he cometido y pueda recibirme como su hijo. El juez Sewall se había arrepentido de su soberbia, de su maldad y de su injusticia. Igual que el ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan de aquel ladrón en la cruz que murió junto al Señor Jesucristo, que fue perdonado en los últimos minutos de su vida? Y de la misma manera como el juez Sewall y aquel ladrón en la cruz, todos los seres humanos necesitamos del perdón de Dios. No importa lo que hayamos cometido, no importa las barbaridades que hayamos hecho en nuestra vida, no importa los pecados tan graves que hayan ofendido al Señor, hay perdón en la sangre de Jesucristo. La voluntad de Dios es salvar al ser humano, es perdonar al ser humano, es que el ser humano se arrepienta, se convierta desde lo profundo de su corazón y después comience a crecer en la vida cristiana. Que una vez que una persona le ha entregado su vida a Cristo, tenga un corazón que le agrade a Dios. Posiblemente muchos de ustedes ya han pasado por esta etapa por la que pasó el juez Sewall y de alguna manera u otra
han caído humillados. Hemos caído de rodillas. Señor, soy un pecador. Señor, sálvame, perdóname. Yo creo que Jesucristo es el único camino de salvación, la única forma que yo pueda llegar a ti. Señor, perdóname. Y hemos sido perdonados, ¿no es cierto? Hemos sido salvados. Tal vez hayan otras personas esta mañana o que nos estén escuchando en las redes sociales que no han tenido ese encuentro con Dios, que no han caído en cuenta que necesitan ser perdonados con Dios. Y también a ellos nos dirigimos esta mañana y les invitamos a que le entreguen su vida al Señor Jesucristo. Si tú ya le has entregado tu vida, vamos a estudiar a continuación tres actitudes que demuestran un corazón que le agrada a Dios. Vamos a estudiar estas tres importantes actitudes del corazón en la vida del creyente. Y la primera actitud que Dios pide de nosotros es un corazón que confiesa sus pecados y se aparta del mal. ¿Cuál es esta primera característica de un corazón que le agrada a Dios? Un corazón, diga conmigo, que confiesa sus pecados y que se aparta del mal. No solamente cuando recibiste a Cristo, sino todos los días, porque todos los días pecamos, ¿no es cierto? Todos los días nos equivocamos. Regresa en Nehemías capítulo 9 para comprobar esta primera característica que Dios pide de nosotros. Nehemías 9, versículo 1 y 2. Aquí se nos dice en el versículo 1 que el día 24 del mismo mes, esto es el mes de Tishri, que es un mes judío, que se encuentra localizado en el calendario judío entre septiembre y octubre. Y en el capítulo anterior ya se había mencionado este mes de Tishri, donde se celebró la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Y más adelante, en el día 24, verso 1 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel. ¿Cómo se reunieron? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. El cilicio era una prenda, como un chaleco de tela gruesa, confeccionada con pelo de cabra o de camello. Era una prenda muy incómoda, muy pesada, que tú te ponías y entonces era molesto, era incómodo llevar ese cilicio, ese chaleco, y se lo ponían en el tiempo del Antiguo Testamento para expresar luto, angustia o arrepentimiento. Si una persona había cometido una falta delante del Señor, se ponía este cilicio y quedaba expuesta delante del Señor como un pecador pidiendo perdón y pidiendo misericordia. El cilicio se acompañaba siempre de ayuno. El ayuno se practicaba para debilitar la carne de manera que el espíritu estuviera avivado y pudiera haber una mejor comunión con el Señor. De forma que vemos ahí en el versículo 1 que los hijos de Israel se pusieron en cilicio, en ayuno, y pusieron tierra sobre sí. El arrojar tierra en la cabeza era un símbolo también de arrepentimiento, de luto, o en este caso de confesión de pecados. En otras palabras, los hijos de Israel estaban muy arrepentidos de lo que habían hecho. Vean el versículo 2. El verso 2 dice que ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie todos juntos con el chaleco de cilicio, en ayuno, con la tierra sobre sus cabezas. ¿Qué dice el versículo 2? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Cuáles habían sido los pecados de la nación de Israel del pasado? Voy a enumerar solamente algunos para que tengas una idea de lo que estaban confesando. La nación de Israel había cometido murmuración y quejas contra sus líderes espirituales durante su peregrinación en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Israel iba en el desierto y Moisés los iba dirigiendo y algunos comenzaron a decir: ese Moisés no sirve para nada, mejor vámonos de regreso a Egipto, no estamos de acuerdo con Moisés? Y comenzaron a murmurar en contra de sus líderes. Ese es un pecado bastante grave que hasta la fecha sigue ocurriendo en muchas congregaciones cristianas.
Y algunos hermanos por ahí comienzan a hablar en corto, en reuniones privadas, en contra del pastor, en contra del coordinador. A mí me cae mal ese, aquel, no estoy de acuerdo con lo que dice, yo lo podría hacer mejor. Cuidado con el pecado de murmuración y quejas. Otro pecado que cometió la nación de Israel fue el pecado de idolatría. Ellos construyeron un becerro de oro cuando Moisés tardó en descender del monte allá en Éxodo capítulo 32, ¿se acuerdan? Otro pecado fue el de incredulidad a la palabra de Dios, porque habían considerado que no podrían entrar en la tierra de Canaán, aunque el Señor ya les había dicho que iban a entrar a la tierra de Canaán, allá en Números capítulo 13, pero ellos fueron incrédulos, dijeron, ¿será cierto? No, yo creo que no es verdad, no vamos a poder conquistar a los cananitas, son muy grandes, son más poderosos que nosotros, y así cometieron el pecado de incredulidad. Otro pecado que cometieron bastante grave en Números 16 fue el pecado de rebelión. Cuando Coré, Abiram y On se levantaron en rebelión contra Moisés y sus líderes. Y allá en Números 16 hay un versículo muy tremendo de rebeldía, en palabras de Coré y Abiram, que dirigiéndose a Moisés le dicen, basta ya de ustedes, estamos hartos de ustedes. Fíjense, una rebelión tremenda en el corazón de Israel. Y otros pecados que cometieron, porque la lista es larga, fue el pecado de adulterio y fornicación, cuando el sacerdote Elí permitió que sus hijos Ofni y Finés profanaran el culto a Jehová durmiendo con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, en el primer libro de Samuel. Otro pecado fue el de odio y asesinato, cuando el rey David mandó asesinar a Urías Eteo. ¿Recuerdan aquel episodio en la Biblia, en segundo libro de Samuel capítulo 11, marido de Betsabé, para quedarse con ella? Otro pecado fue el de poligamia, uniones con pueblos extranjeros, y leemos en el Antiguo Testamento que algunos patriarcas tenían 2 esposas, 3 esposas, 4 esposas, tomaron esposas extranjeros, lo cual estaba prohibido delante del Señor. Pero tenemos una buena noticia ante todos estos pecados y maldades. En Nehemías 9, versículo 1 y 2, el pueblo se reunió, estaban de pie, con cilicio, en ayuno, humillados, confesando sus pecados y sus iniquidades delante de Dios. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Qué nos está hablando el Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo? Que si queremos tener un corazón que verdaderamente agrade a Dios, tenemos que reconocer que también nosotros hemos cometido y cometemos lamentablemente estos pecados, o algunos de estos pecados, frecuentemente. Nos alejamos del Señor, comenzamos a caer en murmuración. Nuestro corazón a veces se llena de pensamientos de incredulidad. ¿Será cierta la Biblia? ¿Será verdad que hay una vida eterna? Nos comenzamos a levantar ídolos. Esta generación es la generación de los ídolos, y nuestra juventud está perdida en los ídolos. El nombre de alguno de esos ídolos es televisión, Netflix, Xbox, Nintendo Switch, YouTube y muchos otros ídolos que nos hemos mandado construir, y que nos encanta estar ahí delante de esos ídolos, y preferimos estar ahí con esos ídolos que en la palabra de Dios. Otros quizá han consentido pensamientos de fornicación, de adulterio, y estás en una relación ilícita en tu mente o en tu corazón con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, o no es tu tiempo simplemente, si eres un joven o un adolescente, de tener una relación sentimental, pero ahí estamos. Otros nos llenamos de odio, de asesinato. Hermanos, si queremos un corazón que agrade al Señor, vamos a tener que humillarnos y vamos a tener que confesar nuestros pecados constantemente, todos los días. La Secretaría de Salud aquí en México le recomienda al pueblo de México, si tú te metes a su página de la Secretaría de Salud, que el pueblo de México se bañe al menos una vez al día. Esa es la recomendación.
¿Por qué pones esa recomendación? ¿Por qué no una vez a la semana? O un hermano me dijo, ¿por qué no una vez cada 15 días, pastor? Pues ahorita con la escasez de agua. Bueno, la recomendación sanitaria es que tú te bañes una vez al día. ¿Por qué? Porque cada 24 horas nos ensuciamos, ¿no es verdad? Y hay que limpiarnos los oídos y la nariz y el cabello, y todo nuestro cuerpo se ensucia y suda y se llena de contaminantes constantemente. Por eso la Secretaría de Salud tiene mucha razón en sugerirnos, recomendarnos que nos bañemos al menos una vez cada 24 horas. ¿Por qué no tocas a una persona y le dices, despiértate y báñate al menos una vez al día, por favor? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en la palabra de Dios es algo muy parecido. Debemos venir al menos una vez al día a confesar nuestros pecados, pidiendo perdón con un arrepentimiento genuino y pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos purifique en nuestro corazón, que nos transforme poco a poco hasta que quedemos libres de ese pecado con el que estamos luchando. Porque tú y yo estamos luchando con algún pecado, ¿no es verdad? Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Y unos luchan con el egoísmo, y otros luchan con la envidia, y otros luchan con las cosas materiales y el amor al dinero, y otros luchan con la idolatría, otros luchan con las adicciones, otros luchan con la inmoralidad sexual. Todos estamos luchando, ¿no es cierto? Y luchamos diario. Nuestra confesión entonces debe ser diaria. Te tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados? Y no de forma general, porque algunos cristianos, Señor, pues perdóname todos mis pecados, Señor. Amén. No, espérame. Pídele al Espíritu Santo que te indique con cuáles estás luchando. Esos son los que tienes que confesar detalladamente, no de forma general. Si vas a sentir vergüenza, siente vergüenza, pero delante del Señor. Él es el único que te puede limpiar. Señor, tengo esto que confesarte. Fíjate que ayer a las 8:45 de la mañana, estando yo viendo las noticias, Señor, tuve mucha envidia de la reina Isabel II porque yo hubiera querido nacer en Inglaterra. Hermanos, tenemos que ser detallados con lo que sentimos y en los asuntos que pecamos. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, por favor, para confirmar esta enseñanza. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y yo te invito a que lo busques en tu Biblia y lo leamos juntos como congregación. ¿Qué dice aquí el apóstol del amor? El apóstol Juan dice: si decimos, léanlo conmigo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si cometiste una falta, hermano, si cometiste un pecado, si estás atado a alguna adicción, algún pecado de los que mencioné o algunos otros, ven delante del trono de la gracia. Tu Padre te está esperando, no para condenarte, no para juzgarte, sino para limpiarte, para perdonarte. Amén. Yo estoy convencido que el Señor nos ve como niños pequeños. Por eso la expresión Abba Padre es como la expresión de un niñito, un bebito, un niño de 3, 4 años que se acerca con el papá. Papá, papito, aquí estoy, quiero abrazarte. Eso es lo que significa la expresión Abba Padre. Y eso revela que Dios nos ve como niños pequeñitos. Y un niño chiquito, pues normalmente es sucio, ¿verdad? No sé cuántos han tenido la experiencia, yo sí con mi hijo, de cuando lo poníamos ahí en la periquera. Cuando tenía 6 meses, un añito, añito y medio, de repente volvía la comida. Y de repente lo encontramos con un gesto con su dedo, queriéndose sacar las secreciones nasales, por llamarlos de la mejor manera. Y después lo encontramos sucio también de sus necesidades fisiológicas. ¿Y qué hace uno como papá cuando un niño se ensucia en el pañal o se vomita?
¿Lo juzga? ¿Por qué has cometido semejante barbaridad? No, uno lo toma, lo abraza, lo pone en la cama y lo limpia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo amas. Así es Dios contigo. Dile a la persona a tu lado, tú también te ensucias de vez en cuando. Ven a tu Padre Celestial. Él no te va a juzgar, no está ahí para condenarte. Lo peor que puede ser es apartarte cuando pecas. Oh, pastor, yo he pecado esta semana y por eso ya no voy a regresar a la iglesia nunca más, porque soy un pecador, le he fallado al Señor. Por eso ya me voy a apartar definitivamente del Señor. Y yo le digo, yo también soy un pecador igual que tu hijo, pero la diferencia es que yo sí quiero buscar a Dios. Vente, vamos a buscar a Dios. No te alejes del Señor. Al contrario, ven y confiesa tus pecados. Para confesar los pecados se necesita muchísima humildad, ¿verdad? Si tú has sido soberbio esta semana y te has creído un poquito así el importante en tu oficina porque te ascendieron de puesto y pues ya ganas más o menos una buena cantidad y pues ya te sientes alguien pudiente, ¿no? Importante. ¿Sabes qué es un pecado? Se llama soberbia y orgullo. Confiésalo delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Soy un soberbio, soy un orgulloso. Haz pedazos mi vida, mi orgullo y mi soberbia. Hazlo trizas, Señor. Porque tú no eres así. Tú eres manso y humilde de corazón. Y yo quiero ser como tú, Señor. Ahora, si tú decides encubrir tus pecados y estás un poquito incómodo con esta prédica, te quiero mostrar el versículo que está en Proverbios 28, versículo 13. Porque hay algunos creyentes que les cuesta mucho trabajo humillarse y reconocer sus pecados delante de Dios y delante de los demás. Mucho trabajo nos cuesta. Sí. Y le hablaste a la niña, a tu hijita, hijita, ¿dónde estás? Estoy aquí en la biblioteca de la universidad, mami. Estoy haciendo la tarea. No es cierto, estaba en el cine con sus amigas, te dijo una mentira. Y después que la descubres, hijita, me enteré que no estabas a la hora que me dijiste en la biblioteca. Estabas en una fiesta con tus amigas. Y ahí va a ser probado el corazón de la niña. Si realmente eres cristiana, te vas a tener que humillar. ¿Sabes qué, mami? Sí, es cierto. ¿Sabes qué, Señor? Soy una mentirosa, Señor. Es lo que soy. Soy una mentirosa. Dejé que el enemigo entrara a mi corazón porque él es padre de mentira. Señor, me arrepiento, Señor. Pero se necesita mucha humildad, ¿se dan cuenta? Lo más fácil, no es cierto, mamá. No, yo sí estaba en la biblioteca. Y seguimos con la mentira. Nos gusta justificarnos. Miren lo que dice Proverbios 28, 13. Léanlo conmigo. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra prosperar significa avanzar en la vida, en el original hebreo. Si tú encubres tus pecados y sigues en tu soberbia y te sigues autojustificando de tus maldades y tus pecados, ahí te vas a quedar estancado y no vas a avanzar en ningún área de la vida. Pero si te humillas y los confiesas, alcanzas misericordia. Si te humillas, los confiesas y te apartas, Dios te perdona y entonces avanzas en la vida. Ay, es que mi esposo, pastor, es bien gritón, nos maltrata, nos grita, pastor, nos humilla. Cuando llega a la casa, pastor, hermano, ¿es verdad que tú eres gritón y que humillas a tu... No, pastor, de ninguna manera, yo nunca lo humillo a esta señora. No, el problema es que no se da cuenta el hermano, ¿verdad? Por eso hay que orar que el Espíritu Santo se lo muestre, o que el pastor o algún hermano cercano le diga, ¿sabes qué? Si eres un gritón, acabas de gritar y tienes una actitud pésima ante tu esposa y ante tus hijos, y te recomiendo que lo confieses primero delante del Señor y luego delante de ellos. No, ¿cómo delante de ellos, pastor? Es lo que dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice Santiago 5:16. Humíllate delante de Dios y de tu esposa y de tus chavos. ¿Saben qué, hijos? Sí soy un gritón y sí los he humillado, esa es la verdad. Estoy luchando con eso porque a mí me maltrataron mucho cuando yo era niño. Mis padres eran gritones y eran violentos. Pero el Señor me va a transformar. Me humillo delante de ti. Te confieso esto como un pecado de orgullo y de soberbia, Señor. ¿Y cuándo lo vas a confesar? Todos los días.
No esperes que Dios cubra lo que tú no estás dispuesto a descubrir. Lo repito, no esperes que Dios cubra algo que tú no estás dispuesto a descubrir. Ábrete con Dios, confiésalo delante de Dios. Primera de Pedro 5, versículo 6 dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Humíllate, humíllate. El pastor puritano George Swinock dijo que aquel que llora a solas, sin testigos, por sus pecados, va camino al verdadero arrepentimiento. Porque cuando vienes con el pastor o con los hermanos, a veces confiesas pues, a la fuerza, no te queda de otra, ¿no? Para dar la pinta de que si eres cristiano, ¿no? No, sí, pastor, sí, no, sí es cierto, pastor, sí, yo cometí esta falta, sí. Pero cuando estás a solas ni lloras, ni lo confesaste a solas delante de Dios, eso no es arrepentimiento, es pura pantalla eso. Pero el que llora a solas va camino al verdadero arrepentimiento. Y el puritano John Trapp dijo que una vida cambiada por Dios es la mejor evidencia de un verdadero arrepentimiento. Una vida cambiada por Dios. Para eso vino Cristo, hermanos, para cambiarnos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la primera característica de un corazón que agrada a Dios. Un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón que confiesa sus pecados constantemente. Es como un vaso que está sucio con cochambre, y necesitamos venir diario a la palabra de Dios, diario a la presencia del Señor, al arrepentimiento, para que las aguas de la palabra vayan quitando el cochambre y la mugre y todos los pecados que contiene ese vaso, que son como cucarachas, como chinches que están ahí pegadas. Y en una oracioncita de esas de 15 segundos no se va a despegar, hermano. Necesitas venir diario, un buen tiempo, exponerte a la palabra de Dios. Y cuando la palabra entra y penetra y va arrancando esa cosa, va a ser una lucha tremenda, porque tú eres bien contestón, así te criaron. Eres bien grosero y contestón, así eres. Pero eso es un pecado, estás mal delante de Dios, porque Jesús no era ni grosero ni contestón, ¿verdad? Y cuando te expones a Dios, Dios arranca eso. Y en un momento, después de 2 meses, de 3 meses, de 2 semanas, el tiempo es de Dios, del tiempo necesario que el Espíritu Santo quiera usar, se arranca eso de raíz. Y ahora eres el más amable. Hermanos, buenos días, los amo en el nombre de Jesús. ¿Qué le pasó al hermano? Nunca saludaba. ¿Qué le pasó? Se arrepintió. ¿Cuesta trabajo arrepentirse? Sí. A Dios no le cuesta trabajo darte el don del arrepentimiento, pero a ti te va a costar trabajo venir a la regadera para quitarte todo el mugrero que Dios te limpie. Se llama santificación. Bueno, segunda característica de un corazón que agrada a Dios. En segundo lugar, un corazón que agrada a Dios es un corazón que se expone a la palabra de Dios constantemente. Nehemías capítulo 9 versículo 3. Vamos al verso 3 de nuestro pasaje fundamental. Nehemías 9 versículo 3. ¿Qué dice? Después de que confesaron sus pecados y los pecados de sus padres, y se arrepintieron y se pusieron cilicio, versículo 3, y puestos de pie en su lugar, ¿qué hicieron, hermanos? Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Toda la congregación de Israel del tiempo de Nehemías pasó 3 horas, la cuarta parte del día. Eso se refiere al día con luz, es decir, la cuarta parte de 12 horas donde hay normalmente luz son 3 horas, ¿correcto? Entonces esto nos revela que pasaron 3 horas leyendo el libro de Jehová su Dios, y otras 3 horas confesando sus pecados y adorando al Señor. Se apartaron para leer la escritura 3 horas y para orar 3 horas. ¿Cuántas horas oramos esta semana nosotros, hermanos? Cada quien responda la pregunta. Pero a veces nada más oramos por los alimentos, hermanos, y eso sí nos da tiempo. Conocí un hermano que oraba en la mañana bien temprano el desayuno: Señor, bendice los alimentos de todo el día, Señor, amén. Y ya no oraba en la comida ni en la cena. No, ya hace toda la semana de una vez, Señor. Hay que ahorrar tiempo, hermanos.
Y estas personas del tiempo de Nehemías pasaron, repito, 3 horas leyendo la escritura y 3 horas confesando nuestros pecados. Aquí tengo una pregunta que les formulo. ¿Cuántos de nosotros hemos apartado tiempo para leer la escritura, un buen tiempo de lectura de la escritura y un buen tiempo para confesar nuestros pecados? Escucha, los hermanos que son disciplinados y que apartan tiempo diario, ojo, diario, para alimentarse de la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, la Biblia, y tiempo de oración, acciones de gracias, alabanza, confesión de pecados, son hermanos que normalmente están llenos del Espíritu Santo. Wow. Como ponerle gasolina al carro, ¿verdad? Está vacío el tanque, ya no tienes combustible y tienes que llegar, estacionar el auto, abrir la palanquita, sacarla de esa, echarle la gasolina, darle la propina al muchacho. Se invierte un poco de tiempo, ¿no?, en alimentar al vehículo. ¿Cuánto más nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios? Escucha, un avivamiento consiste en una iglesia que pasa tiempo expuesta a la palabra de Dios y humillándose delante de Dios, confesando sus pecados. ¿Queremos un avivamiento en la iglesia del sur? ¿En la iglesia del norte? Familias que estén llenas del Espíritu Santo, jovencitos llenos del Espíritu Santo. No hay atajos. Necesitamos pasar tiempo expuestos a la palabra y a la oración. No hay atajos. Te pregunto, ¿cuánto tiempo oraste esta mañana? ¿Cuánto tiempo oré yo esta mañana? ¿Cuánto tiempo oramos ayer sábado? ¿Cuánto tiempo pasamos expuestos a la palabra? No, pastor, es que estaba la serie, está bien buena la serie del Netflix, pastor. Es de unos narcos, pastor. Y no, está bien buena, los metralletazos, pastor. Y está padre porque hasta salió un pastor ahí en la serie, pastor. Y ahí estamos, ¿verdad? Metidos en el Netflix y todo eso, ¿no? Pero ponemos eso como prioridad y nos olvidamos de la palabra. Quiero que vean el corazón del salmista, cómo estaba tan avivado. Salmo 119, versículo del 9 al 16. Es una lección para todos, hermanos. Yo me estoy predicando a mí mismo también. Salmo 119, del 9 al 16. Yo quisiera que lo leyéramos juntos, por favor. Y vean, noten por favor el corazón del salmista. Imagínense al salmista escribiendo estas palabras, que está lleno del Espíritu, que está emocionado, que ama a Dios. Salmo 119, 9 en adelante. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta: con guardar tu palabra. Verso 10, dígalo. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra. ¿Puedes levantar una de tus manos y decirle al Señor: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Amén. Wow. ¿Se dio cuenta del fuego que hay en el salmista? ¿Sí lo percibiste o no? ¿Sí lo percibiste? El salmista no está haciendo una apatía espiritual. Ay, otra vez el servicio. Ay, la alabanza me cuesta mucho trabajo, levantar las manos. Y otra vez el pastor César, el grandote. Ay, ¿a qué hora se acaba esto? Y algunos hermanos están así. ¿Por qué están así? Porque están endurecidos. Ya no hay pasión. Ya se convirtió en una religión todo esto. No, hermano, no permitas eso.
La forma de romper esa apatía, ese corazón duro, es leyendo la palabra, los salmos, y pidiendo: Señor, avívame. Yo creo en ti, Espíritu Santo. Yo creo en ti, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Dame un fuego por tu palabra otra vez. Que no nos pase como aquel hermano que llegó un día y le digo: hermano, ¿tú sigues leyendo la Biblia? ¿Qué estás leyendo de la Biblia, hermano? Pastor, no. Yo ya leí la Biblia 25 veces, pastor. Ya me la sé, pastor. Deme algo más. ¿En serio ya te aburriste de la Biblia? Es que no le entiendo, pastor. 25 veces y no le entendiste. ¿Qué pasaba con el hermano? Se le hizo un hábito religioso. Cuidado con la lectura de la Biblia, porque se te puede hacer un hábito religioso. A ver, ¿qué es lo que sigue? Mateo 4 es el de... A ver, ya lo leí, ya. Lo que sigue en la vida, ya me voy a trabajar. Eso no se hace. No lo hagas así nunca. Antes de abrir la Biblia, ciérrala y ora: Señor, esta es tu palabra santa y eterna. Estoy a punto de abrir tu libro santo, Señor. Pon fuego en mi corazón, Señor, para amar tu palabra y permíteme entenderla. Espíritu Santo, explícame la palabra. Ahora sí la voy a abrir con respeto, con devoción, con amor a Dios. Y voy a tener un cuaderno al lado. Y cuando leas 2, 3 capítulos, hazte estas preguntas: ¿hay algún mandamiento que deba obedecer de lo que acabas de leer? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay alguna advertencia de parte de Dios para mi vida? ¿Hay alguna promesa que reclamar? Con esas preguntas tienes para hacer un buen devocional todas las mañanas. Muy bien, la palabra de Dios es infalible. Eso quiere decir que no tiene errores. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. La palabra de Dios es inerrante en sus partes, porque toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Proverbios 30, versículos 5 y 6. La palabra de Dios está completa. No necesitas añadirle libros de psicología ni consultas con la doctora Corazón. No, está completa. Aquí está todo el consejo de Dios. No necesitas ir con un profeta que te tire al suelo y que te diga tu futuro, porque aquí está tu futuro. Si tú eres hijo de Dios, vas al cielo, ya ese es tu futuro. Y tienes a Cristo en tu corazón. Está completa. La Biblia tiene autoridad final. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Salmos 119, 89. La palabra de Dios es totalmente suficiente para tus necesidades espirituales y materiales, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. 2 de Pedro, capítulo 2. Entonces, ¿estás metido en un problema? ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes una decisión difícil que tomar? Enciérrate con Dios, en ayuno, en oración. El cilicio ya no te lo pongas porque era del Antiguo Testamento. Pero que tu corazón esté quebrantado, ese es el símbolo del cilicio, que estés humillado. Y ¿sabes qué, mi amor? Me voy a encerrar aquí en el cuarto todo el fin de semana, el viernes, sábado y domingo. Voy a ayunar, voy a orar, porque tenemos que tomar esta decisión tan importante con los niños. Y hasta que Dios no me instruya, no me salgo de la habitación. ¿Será que Dios te instruirá si tú lo buscas con todo tu corazón? Claro que sí, claro que sí. Amén. Esa es la segunda característica de un corazón que ama al Señor, que agrada al Señor, se expone a la palabra de Dios. Y todos conocen el texto de Josué capítulo 1 versículo 8, ¿verdad? De memoria. ¿Sí te lo sabes? A ver, dile al de al lado, hazle examen. ¿Te sabes Josué 1:8? Y tú contéstale, ¿qué te importa? No, no es cierto. Tú dile, no, sí me lo sé, sí me lo sé. Si no te lo sabes, aquí lo vamos a aprender. Díganlo conmigo los que se lo saben de memoria. Josué 1:8. Nunca, así empieza. ¿Qué significa nunca? Pues nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y entonces, ¿por qué no leemos la Biblia como deberíamos? ¿Por qué no la estudiamos, la memorizamos, la amamos? Ay, pastor, es que me da sueño, me dijo un día un joven. Es que, mire, nada más la abro. Jeremías, no. El Salmo 23, no, ya me lo sé. Ay, el libro de los Hechos. Y se quedan dormidos. Yo estoy convencido que eso de que te quedas dormido, porque dormiste 8 o 9 horas, no te hagas. Sí descansaste. ¿Por qué te quedan dormidos cuando abren la Biblia? ¿Sabes por qué? Yo estoy seguro que es un demonio. En buena onda te lo digo. Porque Satanás, el plan del diablo es que tú no ores, no confieses tus pecados y te apartes de la Biblia. Eso es lo que él quiere. Y va a mandar a todos sus ejércitos para lograrlo. Que se ponchó la llanta del carro, que tuve un pleito con el trabajo, que tembló. Es que tembló, hermano, por eso dejé de orar 15 días, porque la Biblia se quedó ahí en el cajón y como hubieron fracturas en el departamento, hermano, no tengo otra Biblia, hermano. Somos expertos en poner pretextos y nuestra carne no ayuda, porque nuestra carne tampoco quiere orar, tampoco quiere. A ver, hermana, te toca orar, dirígenos en oración. Ay, no, pastor, no, que ore Denise mejor. Entonces hay demonios que te empiezan a molestar. ¿Sabes qué? Necesitas una liberadita. Ponte de rodillas. Señor, en el nombre de Jesucristo, echa fuera este espíritu de sopor, de sueño, de flojera, Señor, fuera en el nombre de Jesucristo. Y proponte leer la palabra de Dios 45 minutos en la mañana. Ándele. En la noche antes de dormir, saca la tele de tu cuarto. Y ya en tu camita, si tú quieres en tu camita, lee la Biblia 30 minutos en la noche. Ándele, los salmos, los proverbios, dele gracias a Dios, confiese sus pecados y tu vida va a comenzar a ser transformada, porque ese es un corazón que agrada a Dios. Amén. La última característica, con esto terminamos. En tercer y último lugar, un corazón que agrada a Dios es un corazón que alaba a Dios y que bendice su nombre. Vamos a leer el versículo 4 al 6 de Nehemías 9 para terminar. Versículos muy interesantes. Me encantan estos versículos. Nehemías 9 del 4 al 6. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, luego de confesar sus pecados y leer la escritura durante 3 horas seguidas. Se levantaron sobre las gradas de los levitas. Y la Biblia es preciosa porque nos da los nombres de los que estaban ahí. Ahí les van los nombres: Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani. Clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levántense y bendigan a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Digan conmigo fuerte el verso 6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La expresión ejército de los cielos se refiere a los ángeles, apúntalo. Ángeles, querubines, arcángeles, serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos los seres angelicales creados por Dios lo exaltan, lo adoran y le dicen: tú creaste los cielos de los cielos. ¿Cuáles son los cielos de los cielos? Hay 3 cielos en la Biblia. El primer cielo, la atmósfera terrestre, donde vuelan los aviones. Segundo cielo, el espacio exterior. Si tomáramos una nave espacial, aquí arriba como a unos 120 kilómetros, no es mucho, como de aquí a Pachuca, pero para arriba ya está el espacio exterior. Y acaban de enviar un telescopio increíble, el telescopio James Webb. No sé si estás enterado. Hace cosa de un mes
Lo mandaron al espacio exterior y nos está dando unas fotos el telescopio James Webb impresionantes, unas galaxias extraordinarias. Hay una que se llama la galaxia del ojo de Dios, es así en forma de ojo y tiene el iris y todo lleno de galaxias y planetas adentro, cosas increíbles, inmensas. Todo ese segundo cielo también lo creó Dios. Amén. Pero hay un tercer cielo que es donde habita Dios, donde está la nueva Jerusalén, donde habita el Padre, donde está el Hijo sentado a su diestra y el Espíritu Santo y todos los santos de todos los tiempos y los que han muerto, que pertenecían a la iglesia, están allá en el tercer cielo. Así que cuando nos salgamos del cuerpo y el Señor nos llame a su presencia, tu cuerpo se va a quedar aquí en Jardines del Recuerdo, en Galloso, donde quieran ahí aventar tu cuerpo. Pero te vas a salir de ahí y vas a empezar a ver el primer cielo. Mira, ay Señor, mira, ahí se quedaron los doctores, me están dando electroshocks. Ay, que se queden, yo ya me voy, Señor. Y vas a cruzar por el segundo. Mira las galaxias, lo que nos dijo el pastor, ahí está la galaxia, el ojo de Dios, esta galaxia espiral. Señor, qué maravilla creaste, Padre. Y vas a llegar hasta el tercer cielo. En otras palabras, vamos a hacer un viaje intergaláctico cuando el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia. Les voy a dar muy brevemente, porque se nos va el tiempo, los nombres de los adoradores que estaban ahí en Nehemías capítulo 9. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, tu Espíritu Santo nos revela los nombres de estos adoradores del tiempo de Nehemías? ¿Por qué no simplemente pusiste y 14 adoradores estaban ahí exaltando al Señor? No, el Espíritu Santo nos da el detalle de los nombres de cada uno de ellos. No sé si usted sepa, pero los nombres en hebreo tienen un significado y una enseñanza espiritual. Amén. Por ejemplo, el nombre de Abraham, sin H, ¿sí? Padre exaltado. Ahí llegaban a la tienda de Abraham, ¿verdad? Oiga, ¿usted cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Le decían ahí los comerciantes de Medio Oriente. Oh, pues mi nombre es Abraham, sin H. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué significa su nombre, Señor? Dice, significa Padre exaltado. Oh, Padre exaltado. Oh, qué bonito nombre. Qué bien, muy buen nombre. ¿Cuántos hijos tiene, Señor? Ay, ninguno. Ya yo creo que ahí un poquito se burlaban de él, ¿verdad? Y luego el Señor le cambió el nombre, ¿te acuerdas? Cuando nació su hijito, el hijo de la promesa Isaac, y Dios le puso Abraham con H, que significa padre de multitudes o padre de una nación, porque Abraham es el padre de la nación de Israel. Y así los nombres tienen un significado. Muy brevemente te voy a dar el significado de estos nombres que aparecen en Nehemías capítulo 9 y cuál es la enseñanza para nosotros. El primer nombre que aparece es Jesúa o Yeshua, que significa Él es salvo. Este joven adorador Jesúa clamaba en voz alta, agradeciéndole a Dios por la salvación que tenía la nación de Israel. Segundo nombre, Bani. Bani significa el que ha sido edificado. También significa hombre valiente. Bani clamaba en alta voz y le decía, Señor, gracias, porque mi vida está fundada y edificada sobre la roca. Tú eres mi roca, Señor, tú eres mi guerrero valiente. Cadmiel significa Dios es el anciano de días. En el hebreo ese es el significado. Entonces cuando Cadmiel clamaba a Dios, decía, tú eres el anciano de días, tú eres el Dios omnipotente, eres el Dios eterno, el que conoce todas las cosas, bendito sea tu nombre. Cuarto nombre, Sebanías, significa madurado por Dios. Sebanías era un jovencito que ya estaba madurando y cuando clamaba a Dios le decía, gracias, Señor, te alabo porque tú eres el que me maduras, tú eres el que me prosperas, tú eres el que me da la victoria en medio de mis pruebas. Siguiente nombre, Buni, significa levantado por Dios. Cuando Buni clamaba, le decía, gracias, Señor, porque tú has levantado a tu pueblo de Israel. Tú eres el que me levantas, el que me fortaleces. Bendito sea tu nombre. Siguiente nombre, Serebías, significa calor y abrazo de Dios. Serebías,
calor y abrazo de Dios. Cuando Serebías alababa al Señor, le decía: Señor, gracias, porque he sentido tu abrazo, he sentido tu calor, Señor, como un águila cuidando a sus polluelos. Me siento seguro, Señor. Gracias, Señor, por tu protección. Siguiente nombre, Kenani. Kenani significa protector, o Dios es mi protector. Kenani clamaba en voz alta y le decía: Señor, gracias porque tú me proteges de todo mal. Tú eres mi amparo y mi fortaleza. Asabnías significa recompensado por Jehová. Asabnías clamaba al Señor y le decía: Señor, gracias porque tú eres mi recompensa, tengo una herencia en ti. Siguiente nombre, Odías. Jehová es mi majestad. Odías clamaba a Dios en voz alta y le decía: tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres el Rey de Reyes. Petaías significa libertado por Jehová. Petaías clamaba en voz alta y le decía: gracias porque tú eres nuestro libertador. Tú nos libraste de la mano del enemigo, tú has librado mi vida del mal. ¿Ya se dieron cuenta de los nombres en hebreo de cada uno de estos muchachos adoradores? Cuando investigamos estos nombres, tenemos mucho material bíblico para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque tengo salvación en ti. Gracias porque tú, Señor, eres el guerrero que va delante de mí. Gracias, Señor, porque tú eres el anciano de días. Bendigo tu omnipresencia, tu eternidad. Gracias porque tú eres el que me haces madurar en la vida, Señor, el que me haces avanzar. Gracias porque tú me levantas. Gracias porque tú me abrazas. Tú has protegido mi vida, Señor, todo el transcurso de mi existencia. Te alabo y te bendigo. Mi recompensa está en ti, porque tú eres majestuoso y porque tú me has librado de todo mal. En el nombre de Cristo. Amén. Solo tú eres Jehová, decían ellos. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo tu ejército. En tercer y último lugar, un corazón que agrada a Dios es un corazón que alaba a Dios. Todo esto que estamos leyendo, el significado de estos nombres es alabanza, alabanza y bendición a Dios. ¿Qué es alabanza? Hablar de la grandeza de Dios, exaltarlo, declarar su majestad. La palabra alabanza, halal en hebreo, apúntala, halal. Hay una palabrita compuesta en hebreo en los salmos que es halal, y luego le añadan el nombre en contracción de Dios, que es Y-A-H, Yah. Halal, Yah. Halal, Yah. De ahí viene la palabra Haleluyah. Haleluyah, o en español, aleluya. ¿Qué significa aleluya? Halal, Yah. Alabanza a Jehová, alabanza al Señor, declaren su majestad, declaren su hermosura, canten aún sobre sus camas, aplaudan al Señor, exalten su nombre. Digan amén al menos, hermanos. Yo pienso que yo soy solito el que me emociono. ¿Cómo andamos en esta área de la vida? Algunos cristianos andan bien tristes, bien deprimidos. Se paran el lunes y otra vez el lunes. Y aparte mezclan como lectura bíblica religiosa. ¿Qué pasaje toca, vieja? Salmo 1. Ya me lo sé, ya me lo sé. Y oran también de forma religiosa. Señor, gracias, Señor. Pues sí, tú eres Dios. Pues sí, tú eres Dios, Señor. Fíjense cómo andamos. Eso está mal. Eso es pura religión. Hay un corazón ya endurecido. Tienes que romper eso, hermano. Y como un niño chiquito, cuando después de un tiempo de dejar de ver a su papá lo ve: papá, papá, y corre y lo abraza. Papá, qué padre que ya regresaste, papá. Ya, llévame, vamos a jugar juntos, papá. Con esa alegría, así te quiere ver Dios. El cristiano es una persona alegre, sonriente y gozosa. Dile a la persona a tu lado: sonríe, por favor, de perdida. ¿No es cierto? ¿Han conocido hermanos así? Que tienen unas pruebas tremendas, enfermedades, perdieron el trabajo, les destruyeron el carro, se murió el perro.
Y llegan, ¿verdad? Allá ¿cómo estás, hermano? Bien gozoso, hermano, estoy bien contento. Mira, tengo pruebas y se murió el Firulais y bueno, el carro me lo destrozaron, pero estoy gozoso porque Jesús me salvó y vengo a exaltar su nombre esta mañana. Ese hermano ya entendió cómo es la cosa. El cristiano es una persona que canta. ¿Cuántos de ustedes les gusta cantar? Qué desanimados. ¿Sí? Pastor, es que yo canto desafinado. No importa que cantes como cantes, pero de corazón cántale al Señor. Que pone música de alabanza al cristiano. Estoy bien deprimido, hermano, pero voy a poner mis alabanzas, que se vayan esos demonios de depresión. Vámonos. Y ponte las canciones más preciosas de alabanza que te gusten. Ponte a danzar ahí y los demonios se van a ir de ese lugar porque no resisten la alabanza al Señor. Vamos a hacer un pequeño experimento en el Salmo 148. Abre tu Biblia y quiero que lo leamos juntos. Con esto terminamos. A ver si es cierto que sabemos alabar al Señor. Amén. Salmo 148. Vamos a leerlo y quiero escuchar las voces de ustedes alabando al Señor. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el Salmo 148? Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, aleluya. Alabemos el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Te exaltamos, Señor. Espero con todo mi corazón, y mi oración antes del mensaje fue que el Espíritu Santo nos hablara. Entonces, si tú estuviste atento en la prédica, tienes información muy importante para seguir en la lucha de tu vida cristiana. Confesar tus pecados, humillarte delante del Señor todos los días, hermano, a partir de ahora. Número 2, exponerte a la belleza de la palabra de Dios, romper la apatía, romper los demonios del sueño, enamorarte otra vez de la Biblia y de Dios. Y número 3, todos los días exaltar el nombre de Dios, alabarlo. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por Nehemías capítulo 9 del 1 al 6, porque estos versículos contienen, Señor, enseñanzas preciosas, dinamita pura, Señor, para nuestras vidas. Gracias por habernos hablado, Señor. Levantamos nuestras manos a ti. Si tú quieres levantar tus manos, puedes hacerlo. Y en este momento, Señor, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestro orgullo tan grande que todos tenemos, nuestra soberbia, Señor. Confesamos la envidia, si la hay en nuestro corazón, Señor, la inmoralidad, Señor, la indiferencia hacia ti, Señor, hacia la oración, hacia tu palabra. Queremos pedirte que nos limpies. ¿Por qué no le dices al Señor desde tu lugar: límpiame, Señor, límpiame? Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Límpiame, Señor, purifica mi corazón, cámbiame. Quiero parecerme cada día más a Jesús. Señor, también pedimos con un corazón quebrantado que tú nos enamores de tu palabra, Señor. Que podamos abrir una vez más la Biblia en el libro del Génesis, en el libro de los Salmos y los Proverbios, en el libro de Ruth y Nehemías, en los Evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, y enamorarnos de cada palabra, Señor, de cada letra, de cada enseñanza, porque es tu palabra, y cuando tu palabra habla, tú hablas. Dile con tus manos levantadas: enamórame de tu palabra, Señor. Dame un hambre intensa de tu palabra, Señor, en la mañana y en la noche, Señor. Enséñame, dame el tiempo, la disposición de corazón, el fuego de buscarte en tu palabra, Señor, y de hacer apuntes. Si hay mandamientos que obedecer, si hay pecados que evitar, si hay promesas que reclamar, si hay instrucciones que seguir. Enséñame a escuchar tu voz y a obedecerte por amor. Y también, Señor, enséñame a alabarte. Enséñame a exaltar tu nombre, a danzar, a cantarte, Señor, a quitar ya tanto ruido en el radio, en el carro, Señor, en la cocina, en la casa, y poner tus alabanzas, Señor, y exaltarte con todo mi corazón, Señor. Enséñanos a tener un corazón que te agrade. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.